El guardia empujó al joven novato, sin saber que estaba tocando una sombra del pasado, un pasado que había jurado no despertar. Aquella mañana en el centro de entrenamiento de la policía de Los Ángeles, el aire tenía un peso extraño, como si algo invisible anunciara que ese día no sería como los demás. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal, porque lo que estás a punto de escuchar es una historia que demuestra que el respeto se gana, incluso cuando todo parece perdido. El sol apenas asomaba sobre las colinas cuando los reclutas formaron en la explanada principal. El cemento aún guardaba la humedad del amanecer y el eco de las botas resonaba con precisión militar. Entre la fila de jóvenes uniformados, uno destacaba no por su estatura ni por su fuerza, sino por su calma. Su nombre era Ethan Lee, de 26 años, rostro asiático y mirada serena. Sus movimientos eran suaves, medidos, como si todo en él obedeciera a una disciplina invisible. A su lado, el guardia sargento Donovan Briggs, un hombre corpulento de unos 40 años, con una barba espesa y el ceño perpetuamente fruncido, paseaba con las manos detrás de la espalda. Era temido y respetado en igual medida. Muchos decían que disfrutaba haciendo sentir pequeños a los nuevos. «¿Qué pasa, recluta Lee?», dijo Briggs, acercándose con una sonrisa burlona. «¿Te perdiste buscando una escuela de yoga?». Algunos reclutas soltaron risas contenidas. Ethan no respondió. Solo mantuvo la mirada al frente, respirando con una calma casi provocadora. «¿No tienes lengua, novato?», repitió el guardia, ahora a escasos centímetros de su rostro. Ethan volvió los ojos lentamente hacia él y contestó con una voz baja y firme: «Solo estoy aquí para aprender, señor». El tono, respetuoso pero seguro, no le gustó a Briggs. El guardia le dio un leve empujón en el pecho. Ethan retrocedió un paso, pero no levantó las manos. «Cuando te hablo quiero ver miedo en esos ojos», dijo Briggs con una sonrisa torcida. «Aquí no hay lugar para los tipos tranquilos». Ethan tragó saliva y volvió a su posición. No quería problemas. Había prometido que su vida de peleas quedaba atrás, que nunca volvería a usar sus manos para dañar a nadie. No después de lo que ocurrió en San Francisco años atrás, en aquel torneo que terminó en tragedia. La jornada siguió con ejercicios extenuantes. Ethan cumplía cada orden sin queja, con una precisión que comenzaba a incomodar a los demás. No destacaba por fuerza, sino por equilibrio, coordinación y resistencia. En cada movimiento había una fluidez que el propio Briggs no tardó en notar. «¿Dónde aprendiste a moverte así?», le preguntó el guardia durante una práctica de defensa personal. «En casa, señor», respondió Ethan sin entrar en detalles. Pero la curiosidad del sargento se mezcló con irritación. Sentía que aquel novato lo desafiaba con su silencio, con esa calma imperturbable que parecía una burla. Por la tarde, durante el entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo, Briggs decidió ponerlo a prueba. Llamó a todos los reclutas alrededor del tatami improvisado en el gimnasio del recinto. «Hoy aprenderemos algo importante», anunció en voz alta. «Cómo mantener la autoridad frente a quien cree saber más que tú». Los novatos se miraron entre sí. Ethan sabía que aquello iba dirigido a él. «Lee, al centro», ordenó el guardia. Ethan se quitó la chaqueta y dio un paso adelante. Su cuerpo era delgado pero firme. Briggs, en cambio, imponía con su tamaño y presencia. «Defiéndete», dijo el sargento. El primer golpe vino rápido, un directo al hombro, sin advertencia. Ethan lo esquivó con un movimiento mínimo, apenas girando el torso. Algunos murmuraron. Briggs sonrió con furia y lanzó otro golpe, esta vez al rostro. Ethan lo bloqueó con la palma abierta y retrocedió un paso. «Te dije que te defendieras», gruñó el guardia, empujándolo con fuerza. Ethan cayó al suelo, más por evitar la confrontación que por falta de habilidad. Permaneció allí un segundo, mirando el techo del gimnasio. En ese instante, una imagen lo atravesó. Su maestro, el viejo Liang, diciéndole años atrás:
El verdadero poder no está en vencer, sino en saber cuándo no hacerlo. Se levantó despacio. Briggs lo empujó de nuevo, esta vez con más violencia. El cuerpo de Ethan chocó contra una de las colchonetas. Un par de reclutas soltaron una carcajada nerviosa. Parece que el maestro Zen no es tan fuerte después de todo, se burló uno de ellos. Ethan respiró hondo, conteniendo el impulso. Todo en su interior le pedía reaccionar, pero su promesa pesaba más. Briggs, viendo que no obtenía respuesta, lo sujetó por el cuello del uniforme. «Aquí, el respeto se gana a golpes, muchacho». Fue entonces cuando algo cambió en los ojos de Ethan. No era furia, era determinación. Con un movimiento fluido, giró el cuerpo y liberó su brazo del agarre, aplicando una técnica tan rápida que el guardia apenas alcanzó a reaccionar. No lo golpeó, solo lo inmovilizó, sosteniéndolo por la muñeca con una precisión impecable. El silencio cayó en el gimnasio. Ethan soltó el brazo de inmediato y retrocedió un paso. «No quiero problemas, señor», dijo con voz baja. Briggs, rojo de ira y vergüenza, lo miró con odio. Se levantó con brusquedad. «¡Fuera de mi gimnasio!», gritó. Ethan obedeció sin replicar. Caminó hacia la salida entre las miradas asombradas de sus compañeros. Algunos parecían admirarlo, otros temían haber sido testigos de algo que no debían ver. Esa noche, en el dormitorio común, Ethan se sentó en su litera mirando la ventana. Afuera, la ciudad se extendía con su bullicio incesante. Pensó en su madre, en su pequeño apartamento en Chinatown, en las horas que pasó entrenando con su abuelo, que había sido campeón en China antes de emigrar. Todo eso lo había llevado a ser quien era, y también a perderlo todo. Uno de los reclutas, Ryan Torres, se acercó con cautela. «Oye, lo que hiciste hoy fue increíble», dijo en voz baja. Nadie había visto a Briggs tan fuera de control. Ethan negó con la cabeza. «No fue increíble, fue un error». «¿Un error?», preguntó Ryan sorprendido. «Prometí que no volvería a pelear», respondió Ethan mirando sus manos, «pero a veces el pasado no te deja elegir». Ryan asintió en silencio. Luego agregó, casi con un suspiro, «Ese tipo no te la va a perdonar», y tenía razón. Al día siguiente, Briggs pidió su traslado temporal al turno de vigilancia del perímetro, donde sabía que Ethan estaría asignado. Durante horas, el guardia lo observó con rencor contenido, esperando el momento oportuno para humillarlo de nuevo. Al caer la tarde, cuando la mayoría de los reclutas regresaba a los dormitorios, Briggs interceptó a Ethan cerca del almacén de suministros. No había cámaras allí, solo un largo pasillo mal iluminado y el sonido distante de las puertas metálicas cerrándose. «¿Creíste que podías dejarme en ridículo y seguir como si nada?», dijo el guardia, bloqueándole el paso. Ethan intentó rodearlo. «No busco problemas, señor». Briggs lo empujó con fuerza contra la pared. «Pues los problemas te encontraron, chico». El golpe fue seco. Ethan se sostuvo como pudo, sin responder. Briggs le lanzó otro empujón más fuerte hasta hacerlo caer al suelo. «¡Levántate!», gritó el sargento. «Vamos, demuéstrame lo que sabes». Ethan permaneció quieto, con los puños apretados, los ojos cerrados. El sonido de los pasos de Briggs se acercó. Podía sentir su respiración. «Eres un cobarde», dijo el guardia, escupiéndole al lado. Ethan levantó lentamente la mirada. Por un segundo, sus ojos reflejaron la misma calma que tenía en el tatami, pero detrás de esa calma había algo más, una advertencia silenciosa. Briggs no la entendió. El guardia lo volvió a empujar, pero esta vez Ethan reaccionó, no con violencia, sino con control absoluto. Bloqueó el brazo del sargento, giró el cuerpo y lo desarmó en un solo movimiento, haciendo que el guardia perdiera el equilibrio y cayera de rodillas. No hubo golpes, solo técnica, precisión. Ethan lo sostuvo por el hombro para evitar que golpeara el suelo y con voz firme dijo, «Le dije que no quería pelear». Luego lo soltó y se alejó sin mirar atrás.
Briggs se quedó allí, respirando con dificultad, mirando cómo el joven se alejaba bajo la tenue luz del pasillo. No sabía aún que ese sería solo el principio de una humillación mucho mayor, porque a veces el respeto que se niega termina exigiéndose por la fuerza del destino. El rumor se extendió por todo el centro de entrenamiento antes de que amaneciera. Nadie sabía exactamente qué había pasado entre el sargento Briggs y el recluta Lee, pero todos hablaban de ello. Algunos decían que Ethan lo había dejado inconsciente, otros que el sargento lo había golpeado hasta hacerlo huir. La verdad, como siempre, se perdía entre versiones y susurros. Ethan, mientras tanto, mantenía el silencio. Había pasado la noche en vela, sentado junto a su litera, mirando el suelo. Cada músculo de su cuerpo le pedía salir corriendo, desaparecer. No porque tuviera miedo, sino porque sabía que cada vez que su pasado salía a la superficie, algo terminaba roto. A las 6 en punto, el sonido del silbato marcó el inicio del día. Los reclutas salieron al patio. Briggs no estaba. Su ausencia era una rareza. En su lugar, el teniente Harris supervisaba el entrenamiento. Era un hombre mayor, de cabello gris, voz autoritaria pero justa. «Hoy trabajaremos en disciplina», anunció. Sin disciplina, el entrenamiento no sirve de nada. Las palabras resonaron en Ethan como un eco del pasado. Recordó a su maestro Liang golpeando el suelo del dojo con una vara de bambú cada vez que alguien perdía el equilibrio. «Disciplina es dominarte a ti mismo antes de dominar a otro», solía decirle. Durante las prácticas, Harris observó con atención los movimientos de Ethan. Había algo distinto en él. No era un simple recluta. Su postura, sus reflejos, su respiración, todo mostraba un nivel de control que solo los años de combate podían enseñar. «Lee», llamó el teniente al finalizar la sesión, «acompáñeme a mi oficina». Ethan asintió, sin saber qué esperar. Cuando entró, el aire olía a café y papel viejo. Harris cerró la puerta y lo observó en silencio durante unos segundos. «He oído algunas cosas sobre ti», comenzó. «Briggs no ha presentado un informe oficial, pero su versión no me convence». Ethan bajó la mirada. «Con respeto, señor, solo me defendí». Harris lo miró con interés. «¿Defenderte?», repitió. «Con una técnica de llave conjunta y un control de muñeca que ni mis instructores dominan». Ethan permaneció en silencio. El teniente sonrió apenas. «Tienes entrenamiento, Lee. No cualquiera se mueve como tú». «Mi abuelo me enseñó algunas cosas, señor», respondió Ethan con cautela. «Algunas cosas», replicó Harris, arqueando una ceja. «No mientas, muchacho. He visto peleadores de artes marciales toda mi vida. Tú eres uno de ellos». Ethan respiró hondo. «Fui competidor, hace años, pero ya no. ¿Por qué lo dejaste?». La pregunta quedó suspendida en el aire. Ethan no respondió. El teniente no insistió. «Mira, Lee», continuó Harris con tono más sereno, «este lugar está lleno de hombres como Briggs, tipos que confunden autoridad con abuso. No dejes que te arrastren, pero tampoco te conviertas en ellos». Ethan asintió con respeto. «Entendido, señor». Cuando salió de la oficina, sintió un poco de alivio, pero ese alivio no duró mucho. En el comedor, las miradas lo seguían como sombras. Algunos lo observaban con admiración, otros con desconfianza. Ryan, el único que parecía genuinamente de su lado, se sentó junto a él. «Dicen que Briggs juró hacerte pagar», susurró mientras abría su bandeja. «Ya me lo imaginaba», respondió Ethan sin levantar la vista. Ryan bajó la voz. «Ten cuidado. Ese tipo tiene amigos en todas partes». La advertencia se cumplió más rápido de lo que pensaban. Esa misma tarde, mientras los reclutas limpiaban el campo de entrenamiento, un grupo de 3 hombres se acercó a Ethan. Eran del turno de Briggs, tipos duros con mirada burlona. «Así que tú eres el chico de Kung Fu», dijo uno de ellos, un tal Miller, alto y musculoso. Ethan siguió barriendo sin responder. «Dicen que hiciste morder el suelo al sargento», añadió otro con tono provocador. «No quiero problemas», repitió Ethan.
Eso dicen todos antes de correr, se burló Miller, empujándolo con el hombro. El golpe fue leve, pero la intención estaba clara. Ethan se enderezó, respiró hondo y simplemente dijo: «No lo hagas de nuevo». El silencio se volvió denso. Miller sonrió. «¿Y si lo hago?». Ethan no contestó, pero cuando el hombre volvió a empujarlo, movió su mano como un relámpago, desviando el brazo y haciéndolo perder el equilibrio sin siquiera usar fuerza. Miller cayó hacia adelante, tropezando con el balde de agua. Los demás rieron, pero la risa se cortó al ver la mirada del caído. «Esto no termina aquí», gruñó Miller, levantándose empapado. Ethan lo observó en silencio mientras el resto se apartaba. Sabía que aquella calma suya era como gasolina para hombres como él. Los irritaba, los confundía, los hacía querer destruirla. Esa noche, el dormitorio olía a humedad y tensión. Ethan estaba acostado, con los auriculares puestos, cuando escuchó pasos acercarse. 3 siluetas se detuvieron frente a su litera. «Levántate, campeón», susurró la voz de Miller. Ethan se incorporó lentamente. Ryan, desde la litera de enfrente, se removió inquieto. «Déjenlo en paz», dijo, tratando de sonar firme. Uno de los hombres lo empujó de vuelta a la cama. «No te metas, novato». Ethan se levantó descalzo, con una calma casi inhumana. «No hagan esto», dijo. Miller se abalanzó sobre él, lanzando un golpe directo al rostro. Ethan lo esquivó con un giro mínimo y lo derribó de un movimiento seco, sin esfuerzo visible. El segundo atacante intentó sujetarlo, pero Ethan lo inmovilizó en el aire, girando su brazo con precisión quirúrgica. El tercero retrocedió, dudando. Todo duró menos de 10 segundos. Nadie resultó gravemente herido, pero el mensaje fue claro. Aquel joven no era alguien con quien jugar. Ethan miró a los 3 hombres en el suelo y con voz tranquila dijo: «No busco respeto, solo quiero paz». Los reclutas lo observaron en silencio. Ryan se levantó lentamente, impresionado. «Hermano, lo que hiciste», empezó a decir. «No digas nada», lo interrumpió Ethan. «No quiero que esto llegue a más». Pero llegó. A la mañana siguiente, Briggs reapareció. Su rostro mostraba una calma sospechosa. Reunió a los reclutas en el patio y habló con voz autoritaria. «Anoche hubo una pelea. Nadie va a admitirlo, lo sé. Pero quien crea que puede imponer sus propias reglas aquí, está muy equivocado». Sus ojos se detuvieron en Ethan. «Lee, conmigo». El tono no dejaba opción. Caminó tras él hasta la zona de vehículos, donde no había testigos. Briggs lo miró con una sonrisa forzada. «Eres bueno, lo admito, pero aquí dentro, el único que da lecciones soy yo». Ethan lo observó, con esa serenidad que lo definía. «No quiero ser mejor que nadie, solo hacer mi trabajo». «Entonces harás lo que yo diga», replicó Briggs acercándose. «Porque si no, me encargaré de que no pases ni una semana más en este programa». Ethan lo miró un momento. «Si eso lo hace sentir mejor, hágalo». El guardia lo empujó, furioso, pero esta vez Ethan no se movió. Se quedó firme mirándolo a los ojos. Por primera vez, Briggs sintió una ligera incomodidad. Había algo en aquella mirada que le recordaba el miedo, el verdadero miedo. «¿Qué eres, Lee?», preguntó el guardia, intentando recuperar la compostura. «¿Quién te enseñó a pelear así?». Ethan se dio media vuelta y caminó hacia los vehículos sin responder. «Nadie que usted pueda entender», murmuró, apenas audible. Briggs lo observó alejarse, con el orgullo herido y una furia que crecía como fuego. Lo que no sabía era que alguien más había presenciado aquella escena. El teniente Harris, de pie a unos metros, oculto tras un vehículo. El oficial mayor frunció el ceño. Había algo en todo eso que no encajaba. Decidió averiguar quién era realmente ese muchacho. Esa misma noche, en su despacho, revisó los expedientes de los reclutas. Al llegar al nombre Ethan Lee, notó algo extraño. No había registros previos, solo una nota breve del comité de admisión. Sin historial militar, sin referencias, sin antecedentes.
Solo una dirección en Chinatown y una recomendación directa de un inspector retirado llamado David Chen. Harris lo recordó. Chen había sido un policía respetado, conocido por su labor en casos de crimen organizado. Pero lo que más le llamó la atención fue una nota al margen, escrita a mano. Evitar provocaciones. Historial de combate profesional. El teniente se recostó en su silla, murmurando para sí: combate profesional. ¿Quién eres realmente, Lee? Mientras tanto, Ethan caminaba solo por el patio trasero del centro, mirando las luces distantes de la ciudad. Su respiración era lenta, pero su mente no encontraba paz. Había jurado dejar atrás aquel mundo, pero el destino parecía empeñado en arrastrarlo de nuevo. En lo profundo de su pecho, sabía que el día que Briggs cruzara la línea una vez más, no habría marcha atrás. El sol de la tarde caía sobre el asfalto del centro de entrenamiento, tiñendo de oro los techos metálicos y las torres de vigilancia. Era viernes, y el ambiente se sentía más denso que nunca. Desde el incidente en el dormitorio, Ethan había pasado 3 días en silencio absoluto. Nadie se atrevía a molestarlo, pero todos sabían que algo se estaba gestando. Briggs, por su parte, no había olvidado. No podía hacerlo. Para un hombre como él, la autoridad era todo, y ser humillado por un recluta joven era una herida abierta. Había intentado contenerse, pero su orgullo lo consumía. Cada vez que veía a Ethan caminar por los pasillos con esa calma inquebrantable, sentía cómo la rabia le hervía por dentro. Esa mañana, el teniente Harris reunió al grupo principal para una sesión especial. «Hoy haremos simulacros de intervención urbana», anunció. «Patrullas, arrestos y control de situaciones hostiles. Quiero ver trabajo en equipo, no exhibiciones personales». Ethan escuchaba en silencio. Sabía que la advertencia era para él. Harris no le había dicho nada sobre lo que había descubierto en su expediente, pero lo observaba con una mezcla de respeto y cautela. Los equipos se dividieron en parejas. A Ethan le asignaron a Ryan, su único aliado. A Briggs, como supervisor, le correspondía observar y calificar cada intervención. La práctica se desarrollaba en un conjunto de calles falsas, construidas dentro del campo de entrenamiento, con fachadas simuladas y vehículos desmantelados. «Equipo 3, adelante», ordenó Briggs, con su voz grave. Ethan y Ryan se movieron con precisión. Entraron en una de las tiendas marcadas como escenario. Dentro, 2 instructores hacían el papel de sospechosos. Ethan los desarmó sin violencia, usando movimientos limpios, controlados. No hubo necesidad de fuerza excesiva. Harris, que observaba desde la cabina de control, asintió con aprobación. «Buen trabajo, equipo 3», anunció por el altavoz. Briggs apretó la mandíbula, tomó el micrófono del sistema interno y habló con un tono envenenado. «Repetición. Esta vez, el guardia intervendrá como agresor». Ethan levantó la mirada confundido. Harris lo observó con el ceño fruncido, pero Briggs ya había bajado al campo. Se colocó frente a él, con el chaleco táctico ajustado y una sonrisa desafiante. «Veamos si tus técnicas funcionan cuando no hay un tatami bajo los pies», dijo, mientras se acercaba. Ryan intentó intervenir. «Sargento, esto no está en el protocolo». «Silencio, Torres», lo cortó Briggs. «Quiero ver si el chico dorado puede mantener la calma cuando alguien no se lo pone fácil». Ethan dio un paso atrás, tratando de evitar el enfrentamiento. «No hay necesidad de hacer esto, señor». «¡Oh, sí la hay!», replicó el sargento, abalanzándose sobre él. El primer empujón lo tomó por sorpresa. Ethan retrocedió un par de pasos sin defenderse. El segundo golpe vino más fuerte, directo al abdomen. Ethan lo bloqueó con el antebrazo, con un sonido seco que resonó en el aire. El grupo de reclutas formó un círculo, en silencio absoluto. Briggs atacó de nuevo lanzando un golpe al rostro. Ethan lo esquivó, se movió hacia el costado y lo desarmó de su bastón con un giro rápido, tan fluido que el arma cayó al suelo antes de que alguien comprendiera lo que había pasado.
«Bon, ya basta», gritó Harris desde la cabina, pero nadie se movió. Briggs, fuera de sí, lo atacó otra vez. Esta vez, Ethan no tuvo opción. Bloqueó el golpe y con un movimiento limpio proyectó al guardia sobre su hombro, haciendo que cayera pesadamente contra el suelo. El impacto fue seco, contundente. El silencio se hizo total. Ethan dio un paso atrás, respirando con control. Briggs se retorcía en el suelo, con el rostro rojo de ira y vergüenza. El joven se inclinó levemente. «No quería hacerle daño, señor», dijo con una serenidad que solo aumentó la humillación del guardia. Harris descendió de la cabina furioso. «Esto se acabó», gritó. «Briggs, a la enfermería, Lee, a mi oficina, ahora mismo». El grupo se dispersó en silencio. Ryan siguió a su amigo con la mirada, preocupado. Sabía que lo que acababa de pasar no quedaría impune. La oficina del teniente estaba en penumbra. Harris caminaba de un lado a otro, con el expediente de Ethan abierto sobre el escritorio. «¿Sabes en qué problema te has metido?», preguntó sin levantar la vista. «Solo me defendí, señor», respondió Ethan con voz serena. «Te defendiste de tu superior frente a toda la unidad», replicó Harris golpeando el escritorio. «Briggs podría denunciarte y el comité lo apoyaría». Ethan mantuvo el silencio. Harris lo observó unos segundos más y luego suspiró. «He leído tu expediente, Lee, y también hablé con el inspector Chen. Sé quién eres». Ethan alzó la mirada, tenso. «Entonces sabe por qué vine aquí». «Sí», asintió el teniente. «Dijiste que querías empezar de cero, que habías dejado atrás ese mundo de combates. Pero entiéndeme, hijo, cuando alguien como tú entra en este lugar, todos los ojos se vuelven hacia él». Ethan bajó la cabeza. «No quiero fama ni reconocimiento, solo paz». Harris se quedó en silencio unos instantes. Luego se acercó y apoyó una mano en su hombro. «La paz no se encuentra escondiéndose, Lee. Se gana enfrentando lo que temes». Ethan no respondió, pero en su interior las palabras resonaron más de lo que quería admitir. Mientras tanto, Briggs estaba en la enfermería, con una venda en el hombro y una mirada que mezclaba odio y humillación. Frente a él, el capitán Morrison, jefe del centro, escuchaba su versión. «Ese muchacho no es un recluta cualquiera», decía Briggs con rabia contenida. «Se mueve como un profesional. Es peligroso». Morrison lo observó en silencio. «¿Peligroso o mejor que tú?» «Ese bastardo me atacó», gritó Briggs golpeando la camilla. «Según los testigos, usted lo provocó», replicó el capitán con frialdad. «Y ya me cansé de cubrir sus excesos, Briggs. Si vuelve a sobrepasar sus funciones, lo suspenderé». Briggs apretó los dientes, intentando contener la furia. «Con todo respeto, señor, ese chico es un fraude. Voy a demostrarlo». Morrison se levantó. «Le aconsejo que no lo haga». Pero Briggs no escuchaba. Esa noche Ethan regresó al dormitorio con la mente llena de pensamientos. Ryan lo esperaba despierto. «¿Qué te dijo el teniente?», preguntó en voz baja. «Que debo tener cuidado», respondió Ethan sentándose en la litera. Ryan asintió. «Ese tipo, Briggs, no va a parar. Lo conozco». Ethan miró el suelo pensativo. «Lo sé, pero ya no pienso huir». «¿Huir?», repitió Ryan. «He estado huyendo toda mi vida», dijo Ethan, casi en un susurro, «desde que mi hermano murió por mi culpa». Ryan se quedó en silencio. Ethan continuó con la mirada fija en el vacío. «Era mi entrenador, mi mejor amigo. En aquel torneo yo debía rendirme, pero no lo hice. Quise demostrarle a todos que podía ganar. Él intentó detener la pelea y recibió el golpe que era para mí». Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de un dolor que el tiempo no había borrado. Ryan no supo qué decir, solo colocó una mano sobre su hombro. «A veces no elegimos las batallas, Ethan, pero sí cómo terminarlas». El joven asintió. «Y esta vez terminaré la mía». Horas después, mientras todos dormían, Briggs se coló en la sala de control del recinto. Sabía que las cámaras de seguridad del área de entrenamiento registraban cada sesión.
Si conseguía las grabaciones donde Ethan lo derribaba, podría manipularlas para parecer víctima. Con eso bastaría para expulsarlo. Pero mientras copiaba los archivos, no notó que Harris lo observaba desde el pasillo. El teniente se quedó quieto, observando cómo el sargento extraía una tarjeta de memoria y la guardaba en su bolsillo. «Te estás cavando tu propia tumba, Briggs», murmuró en voz baja. Al amanecer, el centro se preparaba para un nuevo día. Pero algo se sentía distinto. Los reclutas comentaban que habría una inspección sorpresa. Briggs, con su uniforme impecable y el brazo vendado, sonreía. Había entregado el material modificado al capitán Morrison, alegando que Ethan lo había atacado sin provocación. Ethan fue citado al despacho principal. Cuando entró, Morrison lo observaba con gesto severo y a su lado estaba Briggs con una expresión de falsa serenidad. «Recluta Lee», dijo el capitán, «hay denuncias graves en su contra». Ethan se quedó inmóvil. Briggs lo miraba con satisfacción contenida. «¿Qué denuncias, señor?», preguntó Ethan con calma. Morrison giró la pantalla del monitor hacia él. El video mostraba la pelea del día anterior, alterada. En las imágenes parecía que Ethan atacaba primero. Briggs cruzó los brazos. «Ahí tiene la prueba, señor. Ese muchacho no debería estar aquí». Ethan respiró hondo. «Eso está manipulado». «¿Acusa a un superior de falsificar evidencia?», replicó Briggs, fingiendo indignación. El silencio se volvió insoportable. Harris, que acababa de entrar al despacho, rompió la tensión. «Capitán, solicito que revise las copias del servidor principal», dijo con voz firme, «porque yo vi al sargento Briggs ingresar anoche a la sala de control». El rostro de Briggs se descompuso. Morrison lo miró con una mezcla de sorpresa y furia. «¿Qué hizo Briggs?», preguntó el capitán, levantándose. El guardia no respondió, solo apretó los puños. Ethan lo observó, sin una palabra. Por primera vez, la balanza comenzaba a inclinarse a su favor. Y aunque aún no lo sabía, esa no sería la última vez que sus caminos se cruzaran. El ambiente en el centro de entrenamiento cambió por completo tras la exposición del engaño de Briggs. La noticia corrió como fuego entre los reclutas. El sargento había intentado falsificar un video para incriminar a Ethan. Lo que hasta entonces había sido una historia de rumores se transformó en un escándalo real. El capitán Morrison, furioso, suspendió a Briggs temporalmente mientras se realizaba una investigación interna. El sargento, sin embargo, no lo tomó como una derrota. Lo interpretó como una humillación pública, y para un hombre de su carácter, eso era peor que cualquier castigo. Ethan, por su parte, volvió a los entrenamientos con una mezcla de alivio y cautela. Aunque su nombre estaba limpio, sabía que el peligro no había desaparecido. Había visto esa mirada en otros hombres antes, la mirada de quien no sabe perder. En el campo de ejercicios, el teniente Harris lo observaba desde la distancia. Se acercó cuando la práctica terminó. «Buen trabajo hoy, Lee», dijo con voz grave pero sincera. Pocos habrían soportado todo esto sin perder el control. Ethan bajó la mirada. «No me siento orgulloso, señor. No quería que las cosas llegaran tan lejos». «Lo sé», respondió Harris. «Pero hay momentos en que el carácter de un hombre se pone a prueba, y tú lo superaste». El silencio se extendió unos segundos. Harris encendió un cigarrillo mirando el horizonte. «Escucha, muchacho», continuó. «Briggs no va a aceptar esta derrota. Y no hablo solo de disciplina. Ese tipo tiene contactos fuera del cuerpo. Si decide hacer algo estúpido, quiero que estés preparado». Ethan lo miró con serenidad. «Siempre lo estoy, señor, pero no quiero volver a pelear». Harris asintió lentamente. «A veces no tenemos elección». Esa noche, Briggs se encontraba en un bar de las afueras de Los Ángeles. La luz tenue y el olor a whisky barato lo envolvían como una nube densa. Frente a él, un hombre corpulento, con tatuajes en los brazos y una cicatriz que cruzaba su mejilla, lo observaba con una sonrisa torcida. «Así que ese chico te dejó en ridículo frente a todos»,
dijo el hombre moviendo su vaso. No parece gran cosa para humillar a un tipo como tú. Briggs apretó los dientes. No es un chico cualquiera, se mueve como un profesional. ¿Y qué quieres que haga?, preguntó el hombre. ¿Que le dé una lección? Briggs asintió lentamente. Solo quiero que sepa que eligió al enemigo equivocado. El hombre rió con un tono oscuro. Eso tendrá un precio. El dinero no es problema, respondió Briggs. Mientras el hielo chocaba en los vasos, el destino de Ethan comenzaba a sellarse en aquel bar oscuro, entre hombres sin honor. 2 noches después, el centro dormía bajo el silencio habitual. El viento arrastraba hojas secas por el patio y los reflectores de seguridad iluminaban el perímetro. Ethan se encontraba solo, en el gimnasio, practicando movimientos lentos de respiración y equilibrio. No eran golpes ni técnicas de combate, sino ejercicios de control. Cada movimiento parecía borrar el peso del día, como si el aire se volviera más liviano alrededor de él. De pronto, el sonido metálico de una puerta rompió la calma. Ethan giró levemente la cabeza. No vio a nadie, pero su instinto le advirtió que no estaba solo. Caminó despacio hacia el pasillo. ¿Quién anda ahí?, preguntó con voz firme. Nadie respondió, solo el eco de sus pasos. Cuando dobló la esquina, una sombra se movió rápido. El golpe vino desde atrás. Ethan lo esquivó por puro reflejo y se giró, bloqueando un segundo ataque con el antebrazo. 2 hombres, vestidos de negro, sin insignias, lo rodeaban. Ethan retrocedió, evaluando el entorno. No tenía armas, solo su cuerpo. El primero se lanzó con un golpe bajo. Ethan lo bloqueó y lo derribó con un giro de cadera, usando la fuerza del oponente contra él. El segundo aprovechó para golpearlo en la espalda, haciéndolo tambalear. El dolor le recorrió el cuerpo, pero su mente permaneció fría. Respira, observa, reacciona. El primer atacante volvió a levantarse. Ethan lo esquivó y golpeó su muñeca con precisión, haciéndole soltar el cuchillo que llevaba oculto. El metal cayó al suelo con un sonido seco. El segundo intentó sujetarlo, pero Ethan giró, aplicando una técnica rápida que lo dejó inmovilizado. Cuando el cuerpo del agresor cayó, el gimnasio volvió al silencio. Ethan respiraba agitado, pero su mirada seguía serena. Se agachó y observó el cuchillo. No era un arma reglamentaria. «Esto no viene de aquí», murmuró. El eco de pasos apresurados interrumpió sus pensamientos. Era Harris, que había escuchado la alarma silenciosa desde su oficina. Entró con su arma desenfundada, apuntando hacia los cuerpos inconscientes. «¿Qué demonios pasó aquí?», preguntó con voz tensa. Ethan dio un paso atrás. «Vinieron por mí. No sé quién los envió». Harris miró los rostros de los atacantes y frunció el ceño. «No son del personal. Esto es serio». Ordenó a los guardias de turno asegurar el área y llevar a los hombres a custodia. Luego se volvió hacia Ethan. «Quiero la verdad, Lee. ¿Qué está pasando?». Ethan dudó unos segundos. Finalmente, habló. «El sargento Briggs no me perdonará nunca. Y alguien está ayudándolo». Harris asintió. Lo sospechaba, pero si estos tipos no hablan, será difícil probarlo. El teniente lo observó un instante más. Había algo en la forma en que Ethan se mantenía de pie, firme, sin mostrar miedo, que lo impresionaba. «No te muevas del recinto sin autorización. Esto no ha terminado», dijo antes de marcharse. Al día siguiente, Briggs fue interrogado en la oficina del capitán. Negó toda relación con el ataque. «No tengo idea de quiénes eran esos hombres», dijo con voz controlada. «Y si piensa que tuve algo que ver, tendrá que probarlo». Morrison lo miró con frialdad. «2 sujetos armados entran a un centro de entrenamiento militar y atacan justo al recluta que denunció tus abusos. ¿Coincidencia?». «Sí, señor», respondió Briggs sin vacilar. El capitán suspiró. «No sé qué estás tramando, pero te advierto, si descubro que estás detrás de esto, te sacaré del cuerpo para siempre». Briggs no respondió, pero en el fondo de sus ojos la rabia seguía viva. Esa tarde, Ethan se encontraba en la azotea del edificio principal. Desde allí,
La vista de la ciudad se extendía hasta el horizonte. El aire olía a gasolina y lluvia próxima. Ryan apareció a su lado, con 2 botellas de agua. ¿Te das cuenta de que desde que llegaste esto parece una película de acción?, bromeó, tratando de aliviar la tensión. Ethan esbozó una leve sonrisa. Ojalá fuera una película. Al menos sabría cómo termina. Ryan lo miró con seriedad. Briggs no va a parar. Si falló dentro del centro, lo intentará fuera. Entonces tendré que estar listo, respondió Ethan. El viento soplaba fuerte, levantando el borde de su chaqueta. Por primera vez en semanas, sus ojos mostraron algo más que calma. Mostraron determinación. Ryan lo observó en silencio. ¿Sabes? Empiezo a creer que no eres solo un ex campeón. Eres algo más. Ethan lo miró de reojo. Solo soy alguien que aprendió de la manera más dura a no dejar que lo pisoteen. Esa noche, mientras los focos del perímetro se encendían, Briggs observaba el recinto desde su coche, estacionado frente a la reja principal. En su mano sostenía un teléfono. Fallaron, dijo con voz contenida, al otro lado de la línea. Pero habrá otra oportunidad. Del otro lado, una voz grave respondió. Entonces asegúrate de que no falle. Esta vez no solo lo humillarás, lo borrarás. Briggs colgó. Sus ojos reflejaban una mezcla de odio y desesperación. Nadie se burla de mí y se va caminando, murmuró encendiendo el motor. Las luces del auto se perdieron entre la niebla de la madrugada. Mientras tanto, en su habitación, Ethan se sentaba en silencio, repasando cada movimiento, cada sombra. Sabía que el peligro aún rondaba. Pero lo que no sabía era que la próxima vez no lo buscarían para asustarlo, sino para destruirlo. Y cuando eso ocurriera, la calma ya no sería una opción. El amanecer llegó con un silencio inquietante. En el centro de entrenamiento, el aire parecía más denso, como si presintiera lo que estaba por venir. Ethan se despertó antes que el resto, como siempre. Se lavó la cara, se vistió con el uniforme y se dirigió al gimnasio vacío, pero algo no encajaba. La puerta lateral estaba entreabierta y un ligero olor a aceite quemado flotaba en el ambiente. Se detuvo, observando. El reflejo de la luz en el suelo mostraba marcas de botas recientes. Caminó con cuidado, atento a cada sonido. Cuando llegó al área de los pesas, vio algo que lo detuvo. El saco de entrenamiento había sido cortado a cuchillo y la cámara de seguridad del rincón había sido arrancada. Ethan no necesitó más señales. Sabía que lo estaban vigilando. Tomó aire y salió del gimnasio. En el pasillo lo esperaba Harris, con rostro tenso. «Te estaba buscando», dijo el teniente en voz baja. «Briggs desapareció anoche». «¿Desapareció?», preguntó Ethan sin sorpresa. «No se presentó a la reunión con el comité. Su coche no está, su teléfono tampoco». Ethan frunció el ceño. «Entonces ya empezó». Harris lo miró con seriedad. «¿Qué empezó?». Ethan bajó la voz. «Su venganza». El teniente asintió, comprendiendo demasiado bien lo que eso significaba. «Voy a pedir una orden para revisar sus últimos movimientos. Mientras tanto, no salgas del recinto». Ethan no respondió. Solo observó cómo el oficial se alejaba por el pasillo, sabiendo que el consejo llegaba tarde. Horas después, la rutina volvió a su ritmo habitual. Los reclutas entrenaban en la pista, los instructores gritaban órdenes, los vehículos patrullaban los límites del campo, pero Ethan se mantenía alerta. Cada sombra, cada movimiento fuera de lugar le parecía una amenaza. Al mediodía, Ryan lo alcanzó en el comedor. «Oye, ¿te enteraste de lo de Briggs?», preguntó con voz baja. Ethan asintió. «Sí, dicen que alguien lo vio anoche cerca de la carretera de San Bernardino. No hay registro de su regreso». «No regresará», dijo Ethan mirando su bandeja sin comer. Ryan lo observó con inquietud. «¿Qué crees que va a hacer?». «Lo que siempre hace alguien que no puede aceptar una derrota. Intentar recuperar el control por la fuerza». El amigo lo miró unos segundos en silencio. «Entonces deberías irte, Ethan.
No vale la pena arriesgarte. Ethan levantó la vista. No puedo huir toda la vida. Ryan quiso replicar, pero algo en la mirada del joven lo detuvo. Era la misma mirada que había visto cuando habló de su hermano. La mirada de alguien que ya había perdido demasiado como para volver atrás. Esa noche, la lluvia comenzó a caer sobre Los Ángeles con fuerza. Los relámpagos iluminaban brevemente las estructuras del campo de entrenamiento. La mayoría de los reclutas dormía, pero Ethan permanecía despierto, sentado en su litera. Sentía una tensión en el aire, un presentimiento que no podía ignorar. Un golpe seco en la puerta del dormitorio lo hizo levantarse de inmediato. Ryan, medio dormido, murmuró algo, pero Ethan le hizo una seña para que guardara silencio. Abrió la puerta apenas unos centímetros. Nada, solo oscuridad y el sonido de la lluvia. Dio un paso fuera, y entonces lo escuchó. Un ruido metálico proveniente del final del pasillo. Caminó despacio, sin hacer ruido. Cuando dobló la esquina, una sombra cruzó frente a él. Instintivamente giró y esquivó un golpe que habría bastado para dejarlo inconsciente. La figura encapuchada se movía rápido, con precisión profesional. Ethan retrocedió, tomando distancia. El desconocido atacó de nuevo, esta vez con un tubo de acero. Ethan lo bloqueó con el antebrazo, sintiendo el impacto hasta el hombro. El golpe siguiente fue más bajo, lo esquivó y respondió con una patada corta al abdomen. El atacante cayó hacia atrás, pero enseguida se levantó. Otro relámpago iluminó el pasillo, y por un segundo Ethan vio su rostro. Era uno de los hombres del ataque anterior. «Te lo advertí», gruñó el tipo, arrojándose otra vez sobre él. Ethan lo esquivó y lo derribó con un movimiento circular, golpeando su muñeca hasta soltar el tubo. Pero antes de poder reaccionar, otro hombre apareció desde la oscuridad, lanzándose sobre él con un cuchillo. La pelea se volvió brutal. El cuchillo rozó su costado, cortando la tela del uniforme. Ethan giró y lanzó un golpe al cuello del agresor, desarmándolo. El otro volvió a levantarse, golpeando desde atrás. Ethan lo tomó del brazo y lo estampó contra la pared. El ruido despertó a varios reclutas. Ryan salió del dormitorio justo a tiempo para ver cómo Ethan neutralizaba a los dos hombres, con movimientos que parecían imposibles de seguir. «¡Ethan!», gritó Ryan. «¡Seguridad!». En segundos, las sirenas del recinto se encendieron. Los guardias corrieron por los pasillos y Harris apareció con un grupo armado. Cuando llegaron, los dos atacantes estaban en el suelo, inconscientes. Ethan, jadeando, levantó las manos. «Venían por mí». Harris lo miró con seriedad. «Lo sé. Y esta vez no lo negarás. Briggs está detrás de esto». Horas después, en la oficina principal, el capitán Morrison revisaba los informes. «Los dos hombres se niegan a hablar», dijo Harris entrando con gesto tenso. «Pero encontramos algo en sus pertenencias». Dejó sobre el escritorio una carpeta manchada de agua. Dentro había una fotografía. Ethan, saliendo de un torneo de artes marciales años atrás, con el rostro más joven y el uniforme rojo del equipo nacional. Detrás, un logotipo chino. Torneo Internacional de Wushu, San Francisco, 2018. Morrison la tomó, pensativo. Así que era cierto, este chico fue una leyenda. «Y alguien lo sabía», respondió Harris. «Briggs probablemente usó su pasado para rastrear a quienes lo conocían». El capitán cerró la carpeta. «Quiero a Briggs, vivo o muerto». A la mañana siguiente, Ethan se encontraba en la azotea, bajo el cielo gris. Harris se acercó con una taza de café. «No dormiste, ¿verdad?». Ethan negó con la cabeza. «No puedo. Cada vez que cierro los ojos veo lo mismo. El torneo, la caída de mi hermano y ahora esto». «No puedes cargar con todo», dijo Harris con tono paternal. «No eres responsable de los monstruos que otros crean». Ethan lo miró con una serenidad amarga. «A veces los monstruos también somos los que intentamos hacer lo correcto». El teniente lo observó un momento, luego suspiró. «El capitán quiere que te mantenga bajo vigilancia. Pero si te soy sincero, creo que tú eres el único que puede poner fin a esto».
Briggs no se va a detener hasta enfrentarte. Ethan asintió. Entonces, que me encuentre. Esa noche, la tormenta regresó. Los truenos retumbaban sobre los hangares y las luces de los faros temblaban bajo la lluvia. Ethan estaba en el gimnasio, solo, cuando escuchó la puerta abrirse lentamente. No necesitó girarse para saber quién era. «Sabía que vendrías», dijo, sin volverse. «No vine a hablar», respondió la voz de Briggs, ronca, cargada de ira. Ethan se giró despacio. Briggs vestía ropa civil, empapado, con una pistola en la mano. «¿Eso es lo que queda de un sargento?», preguntó Ethan con calma. «¡Cállate!», rugió Briggs. «Me quitaste todo, mi puesto, mi reputación, y ahora todos te miran como a un héroe». Ethan dio un paso al frente. «Yo no te quité nada. Tú lo destruiste solo». Briggs apretó el gatillo. El disparo resonó como un trueno. Ethan se movió instintivamente, esquivando el tiro. El proyectil se incrustó en el saco de arena detrás de él. Briggs disparó otra vez, pero Ethan ya estaba en movimiento. Se lanzó al suelo, rodó y lo desarmó en un solo movimiento, con la velocidad de quien ha entrenado toda su vida para sobrevivir. La pistola cayó al suelo. Briggs intentó golpearlo, pero Ethan lo bloqueó, giró y lo lanzó contra el piso con un golpe seco. La furia del sargento era pura desesperación. Se levantó y volvió a cargar, gritando. Ethan lo esquivó, aplicó una llave al brazo y lo inmovilizó. La lucha fue intensa, brutal, sin testigos. Briggs logró liberarse y lo empujó contra una columna. Ethan se recuperó, giró y con una serie de movimientos precisos lo derribó nuevamente. Finalmente lo sostuvo en el suelo, el brazo del sargento doblado contra su espalda. «Esto se acaba aquí, Briggs». El guardia escupió sangre y lo miró con odio. «Nunca serás uno de nosotros». Ethan lo soltó y se levantó despacio. «Tienes razón, y gracias a ti ya no quiero serlo». Briggs intentó incorporarse, pero las luces del gimnasio se encendieron. Harris y 2 guardias entraron corriendo. «¡Alto!», gritó el teniente. «¡Baja el arma, Lee!». Ethan levantó las manos, jadeante. La pistola estaba lejos. Briggs seguía en el suelo, exhausto. Harris se acercó, observando la escena. «¿Qué demonios pasó aquí?», preguntó. Ethan lo miró. Terminó. «Él vino a buscarme». Harris observó a Briggs y luego al joven. Sabía que decía la verdad, pero lo que ninguno de los dos imaginaba era que aquel enfrentamiento no sería el final, sino el inicio de algo mucho más grande, porque el nombre de Ethan Lee, el campeón olvidado, estaba a punto de volver a resonar fuera de aquellos muros. El amanecer trajo consigo un silencio distinto. En el gimnasio, las luces aún parpadeaban del enfrentamiento de la noche anterior. Briggs estaba bajo custodia, herido, pero vivo. Ethan, en cambio, se encontraba solo, en una pequeña sala de interrogatorios del edificio principal. Había pasado horas en silencio, sin pedir nada. Solo observaba la lluvia caer por la ventana. El capitán Morrison entró finalmente, acompañado del teniente Harris. Cerró la puerta tras ellos y se sentó frente a Ethan. «Podría arrestarte, ¿lo sabes?», dijo con voz firme. «Podría acusarte de agresión, de desobediencia, de poner en riesgo la integridad del centro». Ethan lo miró sin miedo. «Hizo lo que tenía que hacer, señor. Él vino armado». Harris, a su lado, intervino. «Es verdad, Briggs lo atacó primero. Las cámaras lo captaron. Morrison lo observó unos segundos más. Luego suspiró y se reclinó en la silla. «No voy a arrestarte, Lee, pero tampoco puedo tenerte aquí. Después de todo esto, tu presencia es una bomba de tiempo». Ethan asintió lentamente. «Lo entiendo». El capitán lo miró con cierta pena. «Haré que limpien tu expediente. Oficialmente renunciaste al programa». Ethan se levantó, estiró la mano y dijo con serenidad: «Gracias por su justicia, señor». Morrison estrechó su mano. «Cuídate, hijo. No todos los hombres que luchan son guerreros, pero tú sí lo eres». Horas más tarde, Ethan caminaba por la carretera que salía del centro. La lluvia había cesado, dejando el asfalto brillante.
Llevaba una mochila al hombro y el uniforme doblado bajo el brazo. Ryan lo esperaba en la salida, apoyado en su coche. «¿Así que te vas?», dijo, intentando ocultar la tristeza. Ethan asintió. «No tengo otra opción. Después de todo lo que hiciste, mereces quedarte». «Precisamente por eso no puedo», respondió Ethan, mirando al horizonte. «Aquí ya no me quieren como compañero, sino como símbolo, y yo no vine a hacer eso». Ryan suspiró, luego extendió la mano. «Donde sea que vayas, espero que encuentres lo que buscas». Ethan sonrió por primera vez en mucho tiempo. «No busco nada, Ryan, solo quiero paz». Subió al coche y juntos condujeron hacia la ciudad. Mientras tanto, en la enfermería, Briggs se retorcía en la cama, con el brazo enyesado. Sus ojos, sin embargo, no mostraban dolor, sino rabia contenida. Harris entró, cerrando la puerta tras de sí. «Tendrás suerte si no te expulsan del cuerpo, Briggs», dijo con tono duro. «Ya no te queda nada que perder». El sargento lo miró, con voz rasposa. «A él sí». Harris lo observó en silencio. «No te atrevas». «¿Qué vas a hacer, teniente?», escupió Briggs. «¿Arrestarme otra vez? Ya no tienes pruebas». El teniente se inclinó sobre él. «Si vuelves a acercarte a ese muchacho, yo mismo me encargaré de que desaparezcas del mapa. ¿Entendido?». Briggs sonrió, débil pero desafiante. «Entonces, más vale que me mates ahora, porque mientras respire, no se acabó». Harris lo observó unos segundos. Luego se dio media vuelta y salió sin decir más. Pero sabía que aquel hombre no hablaba por hablar. 3 semanas después, en el barrio chino de Los Ángeles, Ethan intentaba rehacer su vida. Vivía en un pequeño apartamento sobre una tienda de té, donde trabajaba ayudando a la anciana dueña, la señora Wu, una mujer de mirada bondadosa que lo trataba como a un hijo. Cada mañana abría la tienda, barría la acera y servía té a los clientes habituales. Era una rutina sencilla, pero en esa simplicidad encontró algo que hacía mucho había olvidado: tranquilidad. Una tarde, mientras preparaba una bandeja, la señora Wu lo observó en silencio. «Tienes manos de luchador», dijo de pronto, «pero movimientos de alguien que busca no herir». Ethan sonrió levemente. «He hecho ambas cosas, señora Wu, y ninguna me dio paz». Ella asintió, sabiendo que había verdades que no necesitaban explicación. Esa noche, mientras caminaba por las calles iluminadas de neón, Ethan sintió una presencia detrás de él. No era paranoia, era instinto. Giró la esquina y, en el reflejo de una vitrina, vio a 2 hombres que lo seguían. No aceleró el paso, solo dobló hacia un callejón más amplio, sin salida. Sabía que vendrían, y vinieron. Uno de los hombres habló primero. «Bonito lugar para morir, Lee». Ethan suspiró. «Supongo que Briggs no aprendió la lección». «Briggs ya no manda», respondió el otro, «pero te manda saludos». El primer golpe fue rápido, pero Ethan lo bloqueó con la palma abierta. El segundo vino con una navaja, directo al abdomen. Lo esquivó y giró sobre sí mismo, golpeando con el talón la muñeca del atacante. El arma voló por el aire y cayó al suelo. El otro hombre intentó sujetarlo desde atrás, pero Ethan lo desbalanceó y lo lanzó contra la pared. En cuestión de segundos, los 2 estaban en el suelo jadeando. Ethan los miró con calma. «Díganle que si quiere terminar esto, que venga él». Uno de ellos entre toses murmuró: «No puede. Está muerto». Ethan se quedó inmóvil. «¿Qué dijiste?» «Murió hace 2 días». Su coche explotó. Carretera 14. El silencio se volvió espeso. Ethan los observó, confundido. «¿Y quién los envió?» Los hombres se miraron entre sí, pero guardaron silencio. Ethan los dejó inconscientes y se marchó del callejón. Caminó bajo la lluvia ligera, con el peso de una nueva incógnita sobre los hombros. Esa misma noche, en un edificio abandonado a las afueras de la ciudad, un hombre de traje oscuro observaba las grabaciones de una cámara de seguridad. En la pantalla se veía a Ethan peleando en el callejón. A su lado, un asistente anotaba datos en una tablet. «Se mueve igual que hace años», dijo el hombre del traje. «Pensé que había desaparecido después del torneo».
El asistente asintió. Confirmamos su identidad. Ethan Lee es campeón mundial. Entrenamiento en Wushu y Sanda, sin actividad oficial desde 2018. El hombre apagó el monitor y se giró hacia la ventana. Entonces el rumor era cierto. El fantasma volvió a pelear. ¿Desea que lo localicemos, señor?, preguntó el asistente. El hombre sonrió. No, aún no. Quiero ver qué hace cuando el pasado lo encuentre primero. Los días pasaron con calma aparente. Ethan regresó a su rutina, pero no podía quitarse de la cabeza las palabras de los atacantes. Briggs muerto. Una explosión. Nada de eso tenía sentido, pero algo dentro de él sabía que la verdad no estaba tan lejos. Una tarde, al regresar a su apartamento, encontró la puerta entreabierta. Entró con cautela. Todo parecía en orden, salvo por un sobre encima de la mesa. Lo abrió. Dentro había una sola hoja, con una frase escrita a mano. Tu hermano no murió por accidente. Ethan se quedó helado. La letra era firme, precisa, y en el borde inferior había un sello que reconoció de inmediato. El mismo logotipo del torneo de 2018. Se sentó lentamente, dejando que la respiración se estabilizara. Había pasado años intentando enterrar ese recuerdo, pero ahora todo regresaba de golpe. La pelea, el golpe, el caos, el cuerpo de su hermano cayendo, y la sospecha que siempre había tratado de negar. No fue un accidente. Horas después, Harris lo llamó. Lee, acabo de recibir un informe extraño. Un incendio en un almacén del centro de entrenamiento. Dentro encontraron los restos de un vehículo y una caja fuerte destruida. ¿Briggs?, preguntó Ethan. Eso dicen, pero hay algo más. Los peritos hallaron documentos con tu nombre y un símbolo asiático. Ethan apretó el teléfono. Entonces no era solo él. ¿De qué hablas? De que alguien más está moviendo las piezas. Y esto, dijo mirando el sobre la mesa, apenas comienza. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Ethan se puso en pie frente al espejo. Se observó a sí mismo, el reflejo de un hombre que había tratado de huir de su destino, pero el pasado lo había alcanzado, y esta vez no pensaba escapar. Sacó del armario una vieja bolsa de entrenamiento. Dentro, envuelto en una tela roja, estaba su cinturón de competidor. Lo sostuvo entre las manos por unos segundos, luego lo ató a su cintura. «Por ti, hermano», susurró. «Esta vez no habrá piedad». Y salió a la calle, bajo el brillo de los neones, con la mirada de quien sabe que la verdadera batalla apenas está comenzando. Porque en un mundo donde la justicia puede ser manipulada, a veces solo un hombre con las manos vacías puede devolver el equilibrio. Y ese hombre era Ethan Lee.